Hola a todos y a todas. En este vídeo voy a hablar del tema 17, la transición a la democracia, el último de nuestros temas. Y bueno, voy a intentar explicar un poco por encima cómo fue ese proceso del paso de una dictadura, como fue la dictadura franquista, a un régimen democrático como el que hoy en día tenemos. Aquí en la portada podemos ver 4 fotografías de posiblemente los 4 líderes más importantes de la transición. Por un lado tenemos aquí al rey Juan Carlos, ¿vale?, como sucesor de Franco, que es el que pilota un poco, junto con Adolfo Suárez, líder de la UCD, pues todo el proceso de transición hacia la democracia. Y luego los 2 principales líderes de la oposición democrática teníamos a Felipe González, el líder del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y a Santiago Carrillo como líder del Partido Comunista de España, el PC. Aquí vemos uno de los cuadros más importantes del periodo, el abrazo de Juan Genovés, que intenta simbolizar esa unión de todos los españoles, la reconciliación, ¿no? Esta idea de reconciliarse estos 2 grandes bandos que se formaron en la Guerra Civil Española. Bueno, el tema 17, que se corresponde en la legislación con el bloque 8, que se denomina la transición a la democracia, ¿vale? La transición democrática y el proceso de consolidación. Y aquí lo que vamos a ver en este tema básicamente son el inicio de la democracia, ¿vale? Del 75 a 1978, es decir, desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución del 78, y de la Constitución del 78 hasta 1982, con la victoria de Felipe González y del PSOE, que da por hecho ya como que la democracia se ha consolidado y por lo tanto terminaría en 1982 este periodo de transición democrática. Por lo tanto, este primer periodo, los inicios de la transición, abarca, vamos a ver el panorama político de los años 70, el gobierno de Arias Navarro, el nombramiento de Adolfo Suárez, su ley de reforma política y luego la principal política de consenso que llevará a la Constitución del 78, los pactos de la Moncloa, en un panorama político y económico y social muy complejo, como veremos. Este primer periodo hasta la proclamación de la Constitución actual, la de 1978, y luego veremos esta segunda parte del 78 al 82, la dimisión de Suárez y luego uno de los problemas principales, que fue el golpe de estado del 81, y ya terminaríamos en 1982 con la victoria del PSOE. Bien, pues vamos a empezar por el panorama político, ¿vale? Los inicios de la transición, el panorama político en los años 70. Continuidad, reforma y ruptura. Bien, ¿qué había que hacer una vez muerto Franco? Bueno, pues evidentemente había un sector del franquismo que abogaba por la continuidad del régimen sin Franco. Otros, dentro del franquismo, apostaban por una reforma promovida desde las instituciones franquistas con el objetivo de culminar en una democracia, ¿vale?, en un sistema democrático. Y luego estaba la oposición democrática, que abogaba por una ruptura plena entre el régimen franquista y esa idea de construir un nuevo sistema político desde las fuerzas democráticas, no desde el franquismo. Entre la continuidad, la reforma y la ruptura, fue la reforma lo que finalmente triunfó. Es decir, por eso hablamos de un proceso de transición hacia la democracia, no hablamos de una ruptura. No muere Franco y termina el régimen de Franco y aparece un nuevo régimen distinto, sino que el régimen franquista se transforma en un régimen democrático, mediante una transición, mediante una reforma. Pero bien, muerto Franco, el presidente del gobierno era Arias Navarro, ¿vale? El 22 de noviembre, ¿vale? El 20 de noviembre, el 20N había muerto Franco, el 22 de noviembre de 1975 era nombrado Juan Carlos de Borbón, como rey de España, ¿vale? En principio dispuso que, como pongo aquí, que siguiera en el gobierno Arias Navarro con un objetivo que era esa reforma, ¿vale?, reformar el sistema para convertirlo en una democracia. Para ello, forzó a Arias Navarro a que nombrara dentro de su gabinete a algunos reformistas. Fraga, ¿vale? Fraga Iribarne, que fue el líder de Alianza Popular, que se convertiría en el Partido Popular. Y bueno, que las reformas fueron muy lentas, hasta el punto de que Arias Navarro básicamente apostaba por un continuismo del régimen de Franco. Intentó además este presidente limitar aún más el derecho de reunión, de asociación. No estaba a favor de la libertad de que hubiera otros partidos políticos. Por lo tanto, Arias Navarro no podía ser el líder de la transición, ¿vale? Además, había unas movilizaciones populares cada vez mayores, ¿vale? La gente salía a la calle en un periodo además de crisis económica, como vimos en el tema anterior.
La oposición política democrática a la dictadura pues se unió, digamos, en esta coordinación democrática que se denominó básicamente pues los dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Comunista, que eran partidarios de la ruptura y partidarios de crear un gobierno provisional y unas cortes constituyentes para constituir, como su nombre indica, un nuevo sistema político. Esto no ocurrió, ¿vale? Pero sí que hubo unas movilizaciones muy importantes, huelgas, sobre todo huelgas de carácter reivindicativo, no solo político, sino sobre todo laboral, ¿vale? Manifestaciones, huelgas, campañas reivindicativas, reclamaban pues mejores condiciones laborales, pero también fue aprovechado evidentemente para reclamar libertades democráticas y una amnistía para los presos políticos. Todos estos conflictos laborales fueron aumentando, en numerosas ocasiones acabaron con una enorme represión por parte del gobierno de Arias Navarro, ¿vale? En Cataluña, en el País Vasco, fueron, podemos decir, de los sitios donde más movimiento hubo diversas huelgas generales, en Madrid también varios sectores, el metal o la construcción, estuvieron en huelga durante semanas, y como digo, la respuesta del gobierno pues fue muy contundente, detenciones, manifestaciones que terminaban a golpes, ¿vale?, de la policía. Y es importante decir que la primera víctima, fruto de una manifestación, víctima policial, por así decirlo, pues fue en Elda, ¿vale? Teófilo del Valle murió en una manifestación, en una huelga del calzado en la ciudad de Elda en 1976 por un disparo de la policía armada, ¿vale? Se considera la primera víctima de la transición española, y tras su muerte pues se produjo una enorme huelga general del calzado en toda la zona del Vinalopó. A su entierro asistieron más de 20.000 personas. Evidentemente esto ocurrió, pues creo que fue en febrero del 76, si no recuerdo mal. Un mes después se produjo una huelga general en Vitoria, en el País Vasco, que causó 5 muertos y muchísimos heridos. Evidentemente siempre se habla de esta represión de Vitoria, pero bueno, el primer muerto, desgraciadamente tenemos ese título, el primer muerto de la transición lo tuvimos aquí en Elda, fruto de un disparo de la policía, en esas manifestaciones que acababan, como digo, pues con enorme violencia por parte de la policía. Era evidente que un proceso de reforma pilotado por Arias Navarro era insuficiente, por lo que pues el rey promovió la destitución de Arias Navarro, lo destituyó y nombró como presidente del gobierno a Adolfo Suárez. ¿Quién es o quién era Adolfo Suárez? Adolfo Suárez era un político, un joven político de la época, había nacido en Ávila, era licenciado en Derecho, había sido procurador de las Cortes, si no recuerdo mal, por el tercio familiar, es decir, que participó en las Cortes, las Cortes franquistas, ese grupito que se denominaba el tercio familiar, que era un poquito más reivindicativo, ¿no? Obtuvo algún cargo importante dentro del régimen, fue el secretario del partido único, fue el secretario general del movimiento, pero se alineó desde el minuto uno con los sectores reformistas del proceso. De hecho, pues el presidente del gobierno que lideró el proceso de transición a la democracia, pues fue él, ¿vale? Y además fue el primer presidente del gobierno elegido democráticamente en 1977. Adolfo Suárez tenía un objetivo muy claro, que era la evolución, no la ruptura, sino la evolución, ¿vale? Los reformistas, ante esta incapacidad del gobierno de Arias Navarro, pues se esforzaron por intentar no solamente desplazar a los sectores inmovilistas del gobierno, sino atraer a las fuerzas de oposición, atraer al Partido Socialista sobre todo, ¿vale? Era necesario atraer a estos partidos de la oposición que optaban por la ruptura para poder realizar esta transición hacia la democracia. Bueno, como digo, tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inicia contactos con fuerzas democráticas y promulgó cosas muy importantes. Una, indulto a presos políticos, pero sobre todo la ley de reforma política. La ley de reforma política reconocía derechos fundamentales de las personas y además preveía un sistema electoral democrático. Por lo tanto, digamos que la ley de reforma política era el inicio de la transición, el fin de la dictadura y el principio de la construcción de un régimen democrático en nuestro país. El principal problema para aprobar esta ley, pues que tenía que ser aprobada por unas Cortes franquistas, ¿vale? Teniendo en cuenta que esta ley lo que hacía era acabar con la dictadura franquista, pues era difícil que los procuradores
franquistas se hicieran el harakiri, es decir, se aprobaron una ley que terminaba con ellos, ¿vale? Pero finalmente la ley fue aprobada sin problemas. Bueno, sin problemas. Hubo negociaciones subterráneas con muchos procuradores franquistas a los que se les prometió, entre otras cosas, pues que se mantenía su estatus económico y social, y además que no habría responsabilidades políticas por los crímenes cometidos durante el franquismo, ¿vale? Había una especie de amnistía, como pongo aquí. Se creó una amnistía no solo para los presos políticos contrarios a la dictadura, sino también esta amnistía permitió que algunos torturadores, policía torturadora, ¿vale?, como Billy el Niño, que murió recientemente de coronavirus, pues también se acogían a ella, a esta amnistía. La ley fue finalmente aprobada y además no solamente aprobada por las Cortes, sino aprobada en referéndum en diciembre de 1976, ¿vale? Un 81% de los ciudadanos apoyaron la ley de reforma política, a pesar de que muchos partidos de la oposición, de la izquierda, apostaba por la abstención, por no participar en este referéndum. Aún así el 81% de los votantes aprobaron. Y además los franquistas tampoco querían esta ley de reforma política, ¿vale? La ley de reforma política abrió el paso, pues, a la construcción de la democracia. Como pongo aquí, pues aparte de la amnistía, se legalizan los principales sindicatos, ¿vale? Desaparece el sindicato único y vertical y hay libertad sindical, y lo más importante, la legalización de los partidos políticos, a excepción en un principio del Partido Comunista. Evidentemente, el primer partido de la oposición que había luchado durante el franquismo, que había sido el Partido Comunista, Adolfo Suárez sabía que si no contaba con el apoyo del PCE, pues difícilmente iba a construir en España una democracia plena. Por ello, en un ambiente bastante complicado, lo pongo aquí, una semana negra, en un ambiente que, por ejemplo, se produce el asesinato de abogados laboralistas en la calle de Atocha, abogados laboralistas de comisiones obreras del Partido Comunista, entran unos pistoleros de extrema derecha, matan a 5 abogados disparándoles, 4 resultan heridos. Una de estas abogadas, que no fue a trabajar ese día y se libró de este atentado, pues fue la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Bueno, pues en ese contexto de violencia en las calles, Adolfo Suárez toma una medida que es muy importante, que es la legalización del Partido Comunista, ¿vale? A la que se oponían, por supuesto, algunos inmovilistas. De hecho, la ley de reforma política se aprueba con la condición de que el Partido Comunista jamás sería legalizado. Evidentemente, Suárez sabe que para implantar una democracia todos y cada uno de los partidos políticos tienen que estar permitidos, y el Partido Comunista es legalizado. Una vez que se ha hecho esta reforma política, hay amnistía para los presos, se han legalizado los sindicatos y todos los partidos políticos, se convocan las primeras elecciones democráticas después del franquismo. Estas elecciones se realizan el 15 de junio de 1977 y los partidos que se presentan a las elecciones, pues dentro de la izquierda vemos dividido a este bloque de oposición. Por un lado tenemos al PSOE de Felipe González y al Partido Comunista de España de Santiago Carrillo. Por la derecha tenemos Alianza Popular. Dentro del grupo de los reformistas franquistas, Manuel Fraga pues crea este partido, Alianza Popular, que luego se convierte en el actual Partido Popular. Y desde el gobierno, la UCD, la Unión de Centro Democrático, el partido liderado por Adolfo Suárez, pues es una mezcla de antiguos franquistas, democristianos, algunos socialdemócratas. Por lo tanto, es una unidad ideológica un poco rara, ¿vale? Donde vemos gente de ideología muy diferente que poco a poco pues irá dividiéndose cada vez más, ¿vale? Pero bueno, en este caso UCD consigue 166 diputados y por lo tanto gana las elecciones. Adolfo Suárez es nombrado el primer presidente del gobierno de la democracia. Y comienza algo pues muy poco habitual en nuestro país, una política, como pongo aquí, de consenso, ¿vale? El consenso político entre fuerzas muy diferentes. Este consenso político establece, pues, lo primero, es una ponencia de diputados con el objetivo de redactar y aprobar una constitución, ¿vale? Mediante el acuerdo y la negociación. Por una vez se va a aprobar en España una constitución
por todos los agentes políticos del país, por acuerdo, por negociación, por pacto, ¿vale? Es aprobada en las Cortes y el referéndum, que bueno, con una amplísima mayoría es aprobado de la población, es el 6 de diciembre de 1978 y por eso el 6 de diciembre es festivo, porque es el día de la Constitución. La Constitución de 1978. La Constitución, que tiene un carácter progresista importante, ¿vale? Define a España como un Estado social y democrático de derecho, pues tiene algunos principios importantes. Lo primero de todo, es producto del consenso, ¿vale? Permitía que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha democrática. Eso sí, evidentemente partidos democráticos. Prácticamente apoyaron la Constitución todos los grupos, excepto el nacionalismo vasco, ¿vale? Todos participaron en la redacción de la Constitución y de su aprobación. Se establece una monarquía parlamentaria donde pues, el rey tiene funciones meramente representativas. Y muy importante, el ejército queda sometido al poder civil. Nada de intervenir ya el ejército en política. Otro elemento importante, la no confesionalidad del Estado. No se establece, claro, dentro de esta flexibilidad de una Constitución que fuera aceptada por todos, no se establece un Estado laico, sino una no confesionalidad del Estado. Es decir, no es un Estado confesional, por lo tanto, se puede aprobar leyes como se aprobarán posteriormente la ley del divorcio, ¿vale? Esto no implica la imposibilidad de llegar a acuerdos con la Iglesia. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en la enseñanza pública existe una asignatura que es optativa de religión. Eso en un Estado laico pues no ocurriría. Otra idea importante de la Constitución, que hay una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, que incluyen, pues entre otros, el derecho de huelga, ¿vale? y de la libre sindicación de los sindicatos. La Constitución recoge también principios rectores de política económica y social, pues aunque se reconoce la libertad de mercado como sistema económico capitalista, pues también se prevé la posibilidad de planificación económica con la intervención del Estado en algunas cuestiones, siempre por interés público. Otro elemento muy importante de la Constitución, establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas. El derecho de autonomía que viene implícito también con el derecho del uso de otras lenguas, es decir, el castellano es la lengua oficial junto con el resto de lenguas de otros territorios de nuestro país. El estado de las autonomías. Uno de los elementos principales que establece la Constitución es la posibilidad de aprobar estatutos de autonomía. El título octavo de la Constitución regula esta descentralización en comunidades autónomas, y este proceso de construcción, como pongo aquí, pues tuvo dos etapas. Por un lado, una creación de preautonomías, ¿vale? Y después la creación de autonomías. La primera preautonomía se concedió a Cataluña en 1977. ¿Vale? Aquí lo tenemos, Cataluña en 1977. El antiguo dirigente republicano Josep Tarradellas, que había sido presidente, bueno, que era el presidente de la Generalitat en el exilio, pues llega a Barcelona con esa frase famosa: Ciutadans de Cataluña, ya soc así. No dice catalanes, ya estoy aquí. No, dice ciudadanos de Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña no solamente había catalanes, sino que había muchísimos ciudadanos de otros lugares de España que habían ido a trabajar en la industria catalana. Por lo tanto, ese matiz fue muy importante y es lo que además lleva al partido político actual de Ciudadanos ese nombre, Ciudadanos, por esta frase de Josep Tarradellas cuando llega al Palacio de la Generalitat y grita esto de ja soc así, Ciutadans de Cataluña. Se restablece en Cataluña, por lo tanto, la Generalitat bajo su presidencia, la de Josep Tarradellas, y se crea un gobierno provisional. Posteriormente ocurre lo mismo en el País Vasco y también en Galicia, digamos en los territorios tradicionales que ya habían tenido en el pasado autogobierno durante la Segunda República. La creación de autonomías tenía dos procedimientos. En la Constitución está el artículo 151 y el artículo 143. El artículo 141 podían acceder directamente a lo que se consideraban las nacionalidades históricas, es decir, Cataluña, Galicia, País Vasco, ¿vale? Las nacionalidades históricas, pero también podían acceder directamente otros territorios que ratificaran esa condición de autonomía mediante un referéndum.
¿vale? Navarra lo hizo por cuestiones forales, ¿vale? Los fueros, aquí tenemos también los derechos forales de Navarra, y Andalucía fue aprobado la autonomía andaluza por referéndum. El resto de comunidades autónomas, todas, se establecieron en un proceso un poco más lento a partir del artículo 143. Para establecer una comunidad autónoma, ¿vale? Uno de los elementos importantes son los estatutos de autonomía, son como constituciones para cada una de estas regiones, ¿vale? Es un documento donde se recoge qué competencias tiene esta comunidad autónoma y qué instituciones son las que llevan a cabo, sobre todo instituciones legislativas, como son los parlamentos autonómicos y los gobiernos, ¿vale? E instituciones de carácter ejecutivo. Todo este proceso de transformación de una dictadura en una democracia no fue fácil, sobre todo porque el clima económico y social y la violencia, el uso de la violencia, tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, pues dificultó muchísimo todo el proceso de transición a la democracia. Por un lado, hay que hablar de la crisis de 1973, la crisis del petróleo. En 1973, con la guerra árabe-israelí, lo que hacen los países productores de petróleo es subir el precio del petróleo. Países como España, que dependen exclusivamente del petróleo como fuente de energía, pues entran en crisis. Además, hay que decir que en los años 60 y 70 millones de españoles se habían ido a trabajar a Europa. Europa entra en crisis ahora, ¿vale? Si durante el periodo de desarrollismo había una ola de crecimiento económico internacional, pues ahora entra en crisis toda la economía occidental y por lo tanto los emigrantes que se habían ido a trabajar vuelven a España. Vuelven a España donde no hay trabajo, porque están echando el cierre muchísimas empresas o a muchísimos trabajadores a la calle. Por lo tanto, el paro, un elemento estructural de la economía española desde entonces hasta la actualidad. Es uno de los principales problemas estructurales de nuestra economía. Se produce una fuerte inflación, el valor de las exportaciones se reduce muchísimo, la balanza comercial y la balanza de pagos es deficitaria desde entonces, y sobre todo se produce una crisis industrial. Todos estos sectores que se han desarrollado en los años 60, pues la metalurgia, la construcción naval, los electrodomésticos, el calzado en ciudades como Elda o Elche o Petrel, industrias jugueteras, etcétera, etcétera, pues estas industrias típicas de la segunda revolución industrial entran en crisis ahora. Una, por la crisis del petróleo, por el uso porque es más caro producir debido a que sube la fuente de energía principal, pero sobre todo por las nuevas potencias industrializadas que hacen lo mismo que estamos construyendo nosotros, fabricando nosotros, pero mucho más barato. Por lo tanto, empieza ese proceso de deslocalización industrial, empresas que se marchan a otros países que son más pobres y por lo tanto más barato. La mano de obra, más barata la industria, beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, se produce una crisis industrial bestial. El regreso de los emigrantes, como he dicho, y la consecuencia principal pues es el aumento del paro. Evidentemente, esta enorme crisis económica lleva a una contestación social. Va acompañada de manifestaciones, de huelgas, como hemos visto. En el caso de nuestra ciudad, pues fueron muy importantes. Ahora, estamos en un periodo de consenso. En estos años, los años 70. Quizás le habéis oído hablar en estos meses de coronavirus del intento de que todas las fuerzas políticas pues arrimen el hombro, lleguen a acuerdos, crear unos pactos de la Moncloa, que llaman, ¿no? El presidente Pedro Sánchez actualmente habla de crear unos nuevos pactos de la Moncloa. Bueno, el concepto de pactos de la Moncloa es porque en 1977 los principales partidos políticos firmaron los pactos de la Moncloa, ¿vale? En octubre de 1977, que contenía pues acuerdos de tipo económico y político, social, con el objetivo de mejorar España. Todas las fuerzas políticas, una cosa bestial. Estaban representantes del nacionalismo catalán, CiU, estaba la UCD, que estaba en el gobierno, Alianza Popular, de Fraga, el PNV, el PSOE, el Partido Comunista, todos sentados en una mesa, llegando a acuerdos. Acuerdos que se sustanciaron importantes, por ejemplo, en materia educativa, ya que estamos en un ambiente educativo, pues los principales colegios de nuestra ciudad de Elda se crean ahora. Después de, si en 1977 se aprueban los pactos de la Moncloa, pues en el 78 y 79 empieza la construcción de los colegios e institutos en Elda. ¿Qué elementos, aparte de estas cuestiones educativas, se aprobaron? Pues a nivel político se aprobó
digamos, había como un objetivo volver a la democracia plena, cosa que un año después con la Constitución pues se aprueba, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación también, ¿vale? La reforma del Código Penal, que no prohíba ni persiga pues manifestaciones o participar en actividades políticas o sindicales, una nueva normativa de orden público. En fin, todo esto fue plasmado en la Constitución de 1978. A nivel económico, lo más importante, una reforma fiscal que hiciera que los impuestos fueran pagados de una manera redistributiva, que pague más el que más tiene. ¿Cómo? Pues a través, sobre todo, del IRPF, impuesto de la renta de las personas físicas, paga más quien más tiene, o el impuesto de patrimonio, ¿vale? Y luego, en materia social, hemos hablado de los institutos, los colegios, pero también, pues a nivel general, podemos decir que se establecen las bases del actual estado del bienestar. Una seguridad social, creación de colegios, institutos, hospitales, centros hospitalarios y médicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, a pesar de este consenso político, con esta fuerte crisis económica, pues podemos decir que había unos enemigos, mira, lo pongo aquí, los enemigos de la democracia, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? Mientras la mayoría, podemos decir, de fuerzas políticas, pues está llegando a acuerdos, lo vemos en los pactos de la Moncloa, y la sociedad española apuesta por la democracia, pues desde algunos movimientos de extrema derecha, ¿vale? Aquí pongo aquí, los nostálgicos del franquismo se movilizan para impedir esta consolidación de la democracia. Aparecen grupos violentos que llegan incluso son pistoleros, grupos terroristas, los guerrilleros de Cristo Rey, la AAA, el Batallón Vasco. Luego hay grupos incluso militares que tienen prensa ultraderechista, el Alcázar, que incluso realizan un intento de golpe de Estado que se conoció como la Operación Galaxia en 1978 y que tuvo, que fracasó desde el inicio, ¿no? Dentro de la extrema izquierda, pues también hay fuerzas violentas y terroristas que atacan pues todos los intereses que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, personalidades vinculadas al franquismo. Tenemos grupos como el grupo terrorista Grapo, que eran grupos revolucionarios antifascistas, primero de octubre, creo que es grupos revolucionarios antifascistas, 1 de octubre. FRAP, Frente Revolucionario Antifascista Patriótico. ETA, no me acuerdo porque es en vasco. Euskal, no sé qué, ¿vale? Voy a buscarlo. Y luego Terra Lliure. Bueno, la banda terrorista ETA fue posiblemente pues el grupo terrorista que causó pues mayor tensión, ¿vale? Entre otras cosas, porque solamente en 1979, tengo aquí anotado, 77 muertos en atentados terroristas, 95 muertos en 1980, ¿vale? En el ETA era el grupo terrorista, digamos, que reivindicaba la independencia del País Vasco y acabo de buscar Euskadi ta Askatasuna, leche, claro. Euskadi ta Askatasuna. ETA. Y luego en Cataluña hubo un grupo terrorista que no tuvo tanta presencia como la ETA, que fue Terra Lliure, ¿vale? Que realizó algunos atentados, secuestros también, hasta su disolución ya en los años 90. Afortunadamente ETA, sabéis que también pues, ha desaparecido. Bien, en un contexto, como digo, de crisis económica, contestación social, pues hay un cambio muy importante a nivel político, hasta sobre todo la aprobación de la Constitución del 78. En el momento en el que se aprueba la Constitución hasta 1982, entra esta segunda gran etapa de la transición democrática. Para algunos historiadores, con la aprobación de la Constitución del 78 terminaría la transición a la democracia. Para otros, puesto que hubo intentos muy importantes, como el intento de golpe de Estado de acabar con la transición, pues digamos la transición terminaría en 1982 con la victoria del Partido Socialista Obrero Español. Empieza esta segunda etapa con las elecciones legislativas de marzo del 79. ¿Vale? Una vez aprobada la Constitución, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales para marzo, como digo, de 1979. El triunfo pues, fue de nuevo para la UCD, ¿vale? Con 168 diputados. En segundo lugar quedó el PSOE con 121, el Partido Comunista 23 diputados. Coalición Democrática. La Coalición Democrática es el nombre bajo el que se presentaba Alianza Popular, con 10 diputados.
Y luego pues podemos hablar del segundo gobierno, como pongo aquí, el segundo gobierno de la UCD. Una medida muy relevante fue la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Ahora, la tarea de gobierno de Adolfo Suárez pues fue muy complicada. ¿Por qué? Porque por un lado, la UCD, os he dicho que era como un bloque ideológico diverso, es decir, encontramos desde sectores que vienen puramente del franquismo, reformistas, pasando por democristianos, incluso socialdemócratas. Por lo tanto, un mare magnum ahí de ideologías que poco a poco se va descomponiendo, y además el PSOE, que va en segundo lugar, va acercándose a un posible triunfo electoral y va haciendo una oposición cada vez pues más fuerte, ¿vale? Incluso se intenta quitar del gobierno a Adolfo Suárez con una moción de censura en 1980, ¿vale? Una moción de censura, sabéis que es cuando pues hay un episodio de crisis general, pues se propone a un nuevo presidente del gobierno con el objetivo de quitar al que hay. Esto solo ha pasado una vez en España, que haya funcionado con la moción de censura al Partido Popular, al gobierno que presidía Mariano Rajoy y que ganó pues Pedro Sánchez, ¿vale? En este caso, en 1980, esta primera moción de censura pues no resultó vencedora para Felipe González. Ahora, eso sí, 2 años después ganaría las elecciones. Ante el fraccionamiento, como he dicho, de la UCD y el cuestionamiento de su liderazgo, que es el problema fundamental que tuvo Adolfo Suárez, pues dimitió, ¿vale? Como pongo aquí, Suárez tiene que hacer frente a un montón de problemas, dimite. ¿Qué problemas llevaron a la dimisión de Adolfo Suárez el 29, como pongo aquí, de enero de 1981? Pues las primeras elecciones municipales democráticas fueron en abril de 1979, los primeros ayuntamientos democráticos, cuya victoria fue sobre todo para la izquierda. Las grandes ciudades arrasó la izquierda y la UCD perdió considerablemente un número importantísimo de votos. Además, las elecciones autonómicas en País Vasco y Cataluña redujeron prácticamente a la mitad del número de votos de UCD. La moción de censura que os he comentado del PSOE pues va haciendo que el desgaste político de Adolfo Suárez sea muy fuerte. El contexto de violencia en las calles también pues erosiona un poco la figura de Adolfo Suárez, y sobre todo, pues lo más clave es la división dentro de su propio partido. Dimite el 29 de enero de 1981 y de hecho creará pues un partido nuevo, ¿vale? El Centro Democrático y Social, con el intento de volver a ganar unas elecciones que nunca más ganó Adolfo Suárez. Él decía, por favor, quererme menos y votarme más. Votadme más. La principal amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente de la pervivencia dentro del ejército de un sector pues hostil a la democracia, ¿vale? Sobre todo, la legalización del Partido Comunista les parecía una traición bestial. Que hubiera comunidades autónomas que pudieran alterar el ser tradicional de España les parecía una ofensa impresionante. El terrorismo que atacaba sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues todo esto justificaba, algunos sectores del ejército justificaban su intervención en la política. De hecho, el 23 de febrero de 1981, justo en el debate de investidura de Calvo Sotelo, Adolfo Suárez había dimitido y había que nombrar a un nuevo presidente del gobierno. Calvo Sotelo, también de UCD, mientras se está votando en el Parlamento al nuevo presidente, pues entra Tejero con un grupo de guardias civiles en el Congreso, ¿vale? E irrumpe allí en el hemiciclo pegando tiros. ¡Quieto todo el mundo! De hecho, cuando se visita el Parlamento, pues todo el mundo va a buscar siempre los disparos en el techo, ¿no? No solamente fue la entrada de un grupo de militares en el Congreso de los Diputados, con fuerza, con disparos, ¿vale? El capitán general de Valencia, Milans del Bosch, se subleva en Valencia, saca a los tanques a la calle para imponer un golpe de estado militar que cambiase el rumbo de España hacia, pues no se sabe muy bien hacia qué, porque tampoco, en fin, tampoco se sabía muy bien qué es lo que proponían, no se llegó a saber nunca. Era una trama que tenía implicaciones pues en mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares como los generales Armada o Milans del Bosch.
algunos políticos involucionistas, nostálgicos del régimen, pero los objetivos, como digo, eran un poco difusos y seguramente tampoco coincidían todos en lo mismo, ¿no? En la misma idea. Lo que estaba claro es que lo que querían era acabar con el proceso de democracia y otorgar al ejército nuevamente un papel relevante en la vida política, ¿vale? Otra nueva asonada militar tan característica de la historia de España. Ahora bien, la comparecencia del rey, que sale por televisión española, la noche del 23 de febrero, descalificando a los sublevados, apoyando a la democracia, a la Constitución, pues hace abortar el golpe. Sobre todo porque hay muchísimos militares, sobre todo un militar, lo que hace es, en fin, seguir las indicaciones de sus superiores. ¿Y quién es el número uno del ejército en España? El rey. Por lo tanto, que el rey saliera por televisión a decir esto se ha acabado, todo el mundo a su cuartel, pues hizo que el golpe fallara. No triunfara. El 27 de febrero, multitudinarias manifestaciones en defensa de la democracia recorren las calles de las ciudades españolas. Hay que decir que finalmente, pues Calvo Sotelo fue nombrado presidente del gobierno, ¿vale? Creo que fue 2 días después del golpe. Leopoldo Calvo Sotelo es investido jefe del gobierno, presidente del gobierno, pero en un completo declive de la UCD. ¿Vale? Este último año, del 81 al 82, pues se aprueban algunas leyes. Yo creo que la más importante, el Acuerdo Nacional del Empleo, petición de ingreso de España en la OTAN, esto es importante. La OTAN era la organización militar del Tratado Atlántico Norte, la organización militar occidental. En un principio el PSOE no apoya la entrada en la OTAN, cuando gana las elecciones, pues pedirá la entrada en la OTAN. En un principio dijo, OTAN de entrada no, pero luego sí que entramos en la OTAN. Y se aprobó una ley muy importante, la ley del divorcio. ¿Vale? Por primera vez en España se podía una pareja divorciar. Es decir, que las mujeres maltratadas, que sus maridos les habían estado pegando palizas durante años, hasta 1981 no pudieron divorciarse. ¿Vale? La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, esto lo que hacía era evitar excesivas competencias hacia las comunidades autónomas. Fue además una ley, si no recuerdo mal, apoyada no solamente por el partido en el gobierno, la UCD, sino también por el principal partido de la oposición, el PSOE. ¿Vale? Pero bueno, Leopoldo Calvo Sotelo es presidente del gobierno prácticamente un año. Hay una enorme división interna en la UCD. Adolfo Suárez crea el Centro Democrático y Social, un nuevo partido. Calvo Sotelo convoca elecciones para 1982 que ganará el Partido Socialista, el PSOE. Y será nombrado presidente del gobierno Felipe González. Felipe González será presidente del 82 hasta 1996, en que gana las elecciones por muy poquito el Partido Popular de José María Aznar. José María Aznar está del 96 a 2004, la segunda legislatura con mayoría absoluta. En 2004 gana las elecciones el PSOE nuevamente, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. 2004 hasta 2011, que convoca elecciones anticipadas, que son ganadas por Rajoy. De 2011 hasta 2015 Mariano Rajoy gobierna con mayoría absoluta, y de 2015 a 2018, creo que es, cuando se produce la moción de censura y entra en el gobierno como presidente Pedro Sánchez. Después de 2 elecciones democráticas, pues sigue siendo presidente del gobierno en 2020. En fin, este es el desarrollo final de la democracia. Espero que hayáis aprendido mucho, que os haya servido pues esta explicación un poco para tener una idea general de la transición a la democracia, y este va a ser el último vídeo que voy a hacer sobre temas de nuestra historia contemporánea de España.